Damas y caballeros, bienvenidos sean todos y todas a esta segunda sesión de esta gran convocatoria nacional de plan de carrera profesional. En verdad, los felicito por tomar la decisión de llegar a esta sesión número 2 para poder seguir desarrollando esta conciencia necesaria para poder trazarnos un camino profesional plausible, claro y objetivo que nos permita, como aprendimos el día de ayer, tener movilidad social, mejorar nuestra calidad de vida de nosotros y de nuestra familia. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña la doctora Leslie Herrera, una gran amiga, una gran académica y aparte parte esencial del desarrollo del proyecto Dice México. ¿Cómo estás, mi querida Leslie? Muy bien, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos por estar aquí. También gracias a ti por la invitación y a ICE México por permitirme estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de un tema bien interesante que vamos a estar desarrollando durante esta sesión y pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. La realidad es que, damas y caballeros, hemos decidido traer a Leslie porque es una de las profesionales más preparadas para desarrollar el tema de la sesión del día de hoy, que es precisamente el análisis organizacional para desarrollar proyectos de mejora dentro de una organización, que finalmente es lo que va a lograr desarrollar y detonar las habilidades que necesitas para alcanzar pues estos puestos de trabajo o estas oportunidades, porque a veces pensamos que solamente las oportunidades son puestos nuevos de trabajo. Ayer veíamos en la escalera de ascensión profesional que hay muchos profesionistas que ya tienen 20 años en una situación y que el siguiente nivel tal vez ya no es buscar un nuevo cargo laboral, sino más bien independizarse como prestadores de servicios independientes y aprovechar lo que hacen. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de qué puerto que partamos. Hay muchas personas que ahorita están desarrollando sus primeros años de experiencia laboral. Hay unos que están en los primeros 5 años y lo que necesitan es precisamente perfilarse y hacer un plan de carrera que les permita seguir, no estancarse y seguir avanzando. Pero antes de empezar con la sesión del día de hoy, me gustaría a todos ustedes preguntarles ahí en el chat cómo les fue con las pruebas Pixom, porque en la sesión del día de ayer precisamente veíamos la importancia de poder diagnosticar las competencias que ahorita tenemos versus mandos medios y directivos, que son los que tendríamos que ir a buscar para poder lograr tener nuestra movilidad social. Díganos por ahí cómo es, cómo es que fue, cuántos de ustedes ya lograron hacer la prueba Pixom y cuántos de ustedes ya tienen el resultado. Pónganme ahí, por favor, cuántos en el chat ya tienen ese resultado. Muy bien, tuve algunos problemas, ya tengo resultados. Supongo que bien, listo, bien. Muchísimas personas. ¿Nos escuchamos bien y nos vemos bien? Sí, hay algunas personas que dicen que tu micrófono está un poco... Sí, ya lo arreglaron. ¿Me escuchan bien? Ya. Perfecto, muy bien, Ok. listo. Ahorita les vuelvo a presentar, Leslie, no se preocupen. Perfecto. Y a ver, damas y caballeros, vamos a ver, los que no alcanzaron a hacer la prueba Pixel, en verdad que perdieron una gran oportunidad de tener acceso a una prueba que tiene en el mercado valor de más de $100. Y bueno, vamos a ver si podemos dar un tiempito más para que la gente lo haga hoy antes de las 12 de la noche, que fue, dijimos que había 24 horas, pero lo importante es poder prestar atención a la sesión del día de hoy. También saludo con mucho gusto a todos los consultores vocacionales que hoy nos están acompañando en las salas de Zoom, al cuales les pido pues que alcen su mano, que saluden a la audiencia. Espero que todas y todas aquí se hayan puesto ya en contacto con alguno de los consultores vocacionales que finalmente les van a estar dando asesoría, soporte y van a estar compartiendo con ustedes los distintos materiales. También anuncio que los materiales del día de hoy se van a estar compartiendo hasta el final al llenado de del segundo formulario que validará su asistenta del día de hoy. Rápidamente, para hacer un breve repaso de lo que vimos ayer y dar parte a la sesión del día de hoy, en su pantalla tienen el objetivo que nos convoca, que es diseña tu plan de carrera profesional en 10 horas de capacitación online y logra ganar hasta el triple de tu salario actual, 100% subsidiado por Microsoft, ICE México y Open English. El objetivo, damas y caballeros, es que tú en estas 10 horas, ahora estamos empezando la tercera hora de estas 10 horas, tengas la capacidad de diseñar un programa, una ruta,
una ruta que te permite identificar cómo en un periodo de tiempo puedes alcanzar y conquistar mejores oportunidades profesionales y así mejorar tu calidad de vida. Veamos que en la sesión número 1 de ayer vimos el caso práctico de Juan, cómo es que a través de una intervención de consultoría vocacional, Juan pudo identificar a partir de su propósito, que era poder comprarle una casa a su familia, identificar qué puestos en la región de donde quería trabajar estaban ofertados con una condición salarial que le duplicaba la situación salarial actual que él tenía, y cómo a través de identificar en dónde está él y dónde quiere estar, se genera una brecha y esa brecha se convierte en una ruta, y esa ruta te permite entonces crear un plan de carrera específico que te ayude a conquistarla en un cierto periodo de tiempo, y a eso le llamamos un plan de carrera profesional. Obviamente que la brecha de donde estamos nosotros a donde debemos de estar para poder ocupar oportunidades profesionales más importantes, en medio están las habilidades que tenemos y que no tenemos, y que entonces, por lo tanto, el desarrollar las habilidades que nos faltan es exactamente la estrategia que nos va a permitir llegar hasta ahí, y las habilidades de negociar y de poder generar proyectos de mejora son claves. Hoy, en la sesión del día de hoy, aprenderemos a identificar, diseñar y ejecutar un proyecto de mejora dentro de una empresa que impacte y posicione tu perfil para un ascenso o un cambio de empleo. Yo le llamo a esta parte el detonador de una negociación legítima. ¿Cuál es el detonador de una negociación legítima? Los resultados. Cuando tú en tu empresa generas resultados extraordinarios, es un detonador legítimo para que tú busques mejores condiciones laborales en el trabajo que tú tienes. Y ayer hablábamos que tenemos que romper este paradigma precisamente que nos ha enseñado la sociedad, en donde nos han enseñado hasta en la religión que el trabajo es una bendición. Y por supuesto que el trabajo es una bendición, pero quien transforma las cosas no es el trabajo en sí mismo, sino quien trabaja. Y quien trabaja eres tú. Y tú eres la oportunidad que realmente detona productividad y rentabilidad en una empresa. Por lo tanto, yo siempre invito a romper este paradigma y, lejos, sí, de agradecer un trabajo de forma romántica, valores más bien el esfuerzo y el fruto de tu trabajo, y te veas más bien tú como la oportunidad para una organización. Y creo que ese es el paradigma que hace toda la diferencia entre alguien que logra mejorar sus resultados, que logra tener movilidad salarial, movilidad social, y el que no lo logra, quien se sabe como oportunidad. Y cuando te sabes como oportunidad, entonces es más sencillo poderte vender. Aunque suena fuerte la palabra, pero al último, la vida, como lo dijimos ayer, en la vida no tenemos lo que merecemos, sino lo que hemos aprendido a negociar. Y eso lo dice mi querido amigo Alex Day. Entonces, hoy, en la sesión del día de hoy, vamos a aprender a desarrollar con Leslie esta dinámica, o por lo menos tener un panorama claro de cómo se hace un análisis organizacional para detectar necesidades, desarrollar planes de mejora, y esto detone y te empodere para ir a buscar mejores oportunidades. Y mañana en la sesión número 3 ya vamos a estar aplicando a través de modelajes técnicas para poder negociar laboralmente, ya sea en una entrevista de trabajo del puesto que requiera solicitar, o ya sea en una negociación interna en tus actuales condiciones laborales para poder detonar movilidad. Yo sé que hasta mucha gente le da mucho estupor, le da mucho miedo, y parte de la idea de que es imposible, de que en la empresa no sucede eso, pero créanme, no lo puedes hacer, no porque no se pueda hacer, sino porque no sabes cómo hacerlo, y el día de mañana lo vas a ver. En la cuarta sesión vamos a estar diseñando planes de carrera profesional en vivo con todos ustedes de manera aleatoria para que ustedes aprendan a hacer su propio plan utilizando inteligencia artificial. Vamos a usar ChatGPT. Y bueno, en la sesión 5 vamos a estar hablando de estrategias de promoción laboral, bolsas de trabajo y redes sociales. Entonces, estas 5 sesiones es lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a empezar la sesión número 2, y nada más para recordar los acuerdos y compromisos del curso. Al terminar el programa, el participante recibirá una constancia de capacitación por 10 horas que reconoce haber sido evaluado en sus competencias por Microsoft Open English y ICE México. 2. Para obtener esta constancia, el participante
participante deberá asistir en vivo a las 5 sesiones durante esta semana. 3. El participante se compromete a ser respetuoso en el chat y con los orientadores vocacionales a su cargo. De lo contrario, nos reservamos el derecho de admisión. Y 4. Con total claridad y franqueza, durante el programa gratuito se ofrecerán programas de estudio complementarios de pago. Es decir, esta es la forma en la que ICE México monetiza esta promoción, estas herramientas que de forma subsidiada y sin costo traemos para ustedes. Y bueno, el primer concepto que vimos el día de ayer, que es la premisa y la razón y el propósito legítimo y más grande, en mi opinión, que puede tener un ser humano, es el deseo de tener movilidad social. Y hablábamos, para empezar a entender movilidad social, que era un plan de carrera profesional. Y un plan de carrera profesional es una estrategia estructurada que permite a una persona definir dónde está, a dónde quiere llegar y qué debe de hacer para avanzar profesionalmente y económicamente. Es una herramienta que traduce los objetivos personales y laborales en una ruta concreta de acción, aprendizaje, mejora continua y posicionamiento laboral. No es solo un plan educativo ni una lista de cursos, es una ruta personalizada de desarrollo de competencias, metas de ingreso y posicionamiento profesional con un enfoque práctico y alineado a las demandas reales del mercado laboral. Y bueno, ya veíamos las características que tiene un plan de carrera, define un punto de partida realista, incluye un diagnóstico de brechas, se identifica qué habilidades faltan por lograr en el objetivo. Eso lo vimos el día de ayer desarrollando la prueba Pixom, que es muy importante si ustedes quieren tener un plan de carrera profesional, hacer esa prueba, y más ahorita que tienen acceso a ella sin costo. Propone acciones concretas, formación, certificaciones, proyectos, networking, entrevistas, tiene un temario de tiempo definido, suele abarcar de 6 a 12 meses de ejecución, es flexible y adaptativo, se puede ajustar según avances, resultados y cambios de contexto. ¿Cuáles son las ventajas de tener un plan de carrera profesional? Evita la improvisación laboral, facilita la toma de decisiones, te prepara para las oportunidades reales, contactándote con las vacantes y tendencias de tu industria. ¿Qué beneficio genera? Movilidad profesional, mejores condiciones laborales, desarrollo integral, posicionamiento estratégico, mejora de ingresos. El plan está diseñado para ayudarte a duplicar o triplicar tu salario en un plazo de 6 a 12 meses. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto, damas y caballeros? Para este concepto al cual todo ser humano de manera legítima aspira, que es la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es la capacidad que tiene una persona para mejorar o empeorar su posición económica o social respecto a la de su familia de origen. Es decir, naciste pobre, seguiste igual o lograste subir. Existen dos tipos principales de movilidad social: movilidad ascendente, movilidad descendente, que tienen que ver con el contexto y tu capacidad de reaccionar a las condiciones del entorno microeconómico y macroeconómico. Estábamos viendo el día de ayer estadísticas súper interesantes de fuentes del Coneval, lo que se conoce como estratificación socioeconómica. En México hay distintas escalas, hay distintas taxonomías. Yo te presento una que presenta el Coneval y que cruza con el INEGI. Y pues bueno, vemos que desde pobreza extrema hasta la capa millonario elite, pues existe un porcentaje de personas que viven en esa estratificación y que definitivamente condiciona la calidad de vida de todas las personas. Y vemos que en pobreza extrema está el 16.9% de la población, en pobreza moderada el 30%, en situación de vulnerabilidad, que también se conoce como pobreza emergente, hay un 21.5%, y en clase media baja el 20%. Imagínense, más del 40% de la población está en una situación vulnerable económicamente. ¿Y qué creen, damas y caballeros? Aquí está el 80% de los 17 millones de profesionistas que cuentan con una licenciatura en el país. Y quiere decir que una licenciatura, mi querida Leslie, no garantiza ni movilidad social y muchísimo menos salir de la escala de pobreza. Dato interesante. Y después tenemos la clase media, donde está el 8.1%. Ahí estamos viendo más o menos los ingresos promedios que alcanzan la clase alta y la clase millonaria. Y bueno, veíamos según el IMCO que una persona que tiene preparatorio de bachillerato va a aspirar a un sueldo entre 8,000 y 9,500 pesos mensuales según la región, según el INEGI Observatorio Laboral. Y también tenemos que una persona que cuenta con licenciatura, que según la estadística que sabemos ayer, damas y caballeros, de todos ustedes, el 85% cuenta con una licenciatura. Ustedes deben estar en un promedio de ingresos de 13,000 a 15,000 pesos, a menos de que tu experiencia profesional te haya puesto en puestos que ganen por encima del promedio nacional. Y estamos hablando que también, según estos datos, el posgrado, una persona que tiene una maestría hacia arriba, puede alcanzar ingresos de 17,000 a 25,000
pesos. Quiero decirles, damas y caballeros, que otra estadística brutal es que de cada 100 personas que logran un salario de 25,000 pesos, solamente 4 de cada 100 lo van a poder escalar a un salario del doble, o sea, de 50,000 pesos. Imagínense, 4 de cada 100. Y la pregunta es, ¿qué causas condicionan que 4 de cada 100 lo logren y 94 no lo logren? Y está totalmente relacionada a la conciencia y la capacidad que tiene el individuo de trazar un plan estratégico de mejora. Esa es la gran diferencia. Pero ¿cómo una persona puede saber todo esto si no tiene acceso a la información y no sabe cómo trazar un plan de mejora? Entonces, para eso es plan de carrera profesional. Y también ayer les poníamos una escalera de volar muy interesante que arroja un estudio de la UNAM en donde pues te habla de una ruta de escalabilidad muy obvia respecto a las aspiraciones que tiene una persona partiendo desde el nivel de estudiante a una persona que podría llegar a ser empresario y cómo van escalando sus niveles de ingreso. Una persona que está desarrollando, o sea, apenas sus habilidades en la universidad, pues puede estar ganando de 0 a 3,000 pesos y es un periodo de ingresos que va a tener que sostener durante 3 a 5 años, que realmente es un periodo donde requiere financiamiento a la persona para poder estudiar en México. Después tenemos un recién egresado que va a ganar entre 6,000 y 10,000, después un empleo con dominio operativo, en donde empieza a especializarse, certificarse, puede alcanzar ingresos de 12,000 a 18,000 pesos. Después, personas con más de 10 años de experiencia, con trayectoria consolidada, accede a puestos de liderazgo y consultoría y accede a puestos de 20,000 a 35,000 pesos. Después, esa persona de manera natural va a buscar tener actividad como un profesional independiente y ahí puede aspirar a mejorar sus ingresos de 25 a 50,000 pesos y finalmente una poca cantidad de población logra brincar a ser un empresario o dueño de negocio que aparte de generar empleo pueda generar para ellos utilidades y el rango normalmente de las MIPYMES y su ganancia en el país que son más de 4,5 millones que sostienen el 50% del Producto Interno Bruto del país, señores, ganan entre 60,000 y 200,000 pesos. Esta es la condición laboral real, muchachos, a la que podemos aspirar estadísticamente. Claro que a mí me encantaría decirles sueñen alto, cómense 3 almendras, declaren 4 veces al universo y léense primero, segundo y tercera capítulo de Piense y hágase rico y se van a hacer millonarios. Me encantaría decirles que ese es el camino, pero no, ese no es el camino. El camino es diseñar un plan de carrera profesional, el camino es la capacitación, el trabajo es la resistencia, la resiliencia, la persistencia, la disciplina, que es lo que hace la diferencia realmente entre las personas que lo logran y que no lo logran. Y eso, damas y caballeros, pues es lo que estamos viendo y hemos visto en la sesión del día de ayer. Y bueno, vimos el caso de Juan. Identificamos que era una prueba Pearson, que el paso número 1, los cinco problemas y errores que comete una persona, creer que el título es suficiente, es el primer error de una persona que se estanca. No saber vender su perfil profesional es un error de una persona que se estanca profesionalmente y no mejora sus ingresos. Ignorar las habilidades blandas digitales, pensar que no es necesario aprender Excel, que no es necesario aprender inglés, que no es necesario desarrollar liderazgo. En verdad es un pensamiento que te va a mantener estancado porque son las habilidades más importantes transversales hoy en día para la competitividad. No tener un plan de carrera y no invertir en sí mismos. ¿Y cuáles son los 5 pasos que estábamos viendo para poder desarrollar y detener movilidad social? Reconoce el punto de partida, en dónde estás. Define tu meta de movilidad, dónde deberías de estar para ganar lo que necesitas ganar. 3, identifica la brecha de habilidades, es decir, respecto a dónde estoy y dónde quiero estar para poder vivir el tipo de vida que quiero vivir. ¿Qué brecha hay respecto a las habilidades? Paso 4, diseña y ejecuta un plan de carrera profesional. Y paso 5, aprende a negociar tu valor. Y hasta ahí, damas y caballeros, les di el resumen de la primera clase que no voy a repetir, pero era súper necesario. Y el día de hoy nos vamos a quedar un ratito con Leslie para que nos presentes ahora como una persona que sabe dónde está y dónde tiene que estar. Una de las actividades claves que ya puede empezar a practicar es empezar a desarrollar habilidades detonando proyectos productivos en la organización en donde está, llamando la atención, haciendo la diferencia, siendo proactivo y sobre todo dándole un propósito a tu día a día en el trabajo. Y hoy los quiero dejar con la doctora Leslie Herrera. Muchísimas gracias, pues qué excelente introducción y precisamente aunando a las estadísticas que comentó el doctor Cristian,
es importante entender que recientemente, bueno, hace pocos años hicimos una investigación sobre el futuro de la educación superior en México y veíamos que una de las principales problemáticas es que precisamente los que egresan de una carrera de educación superior no tienen las competencias y habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral y profesional, y por lo tanto es una de las necesidades más grandes que tienen las empresas, ¿no? Entonces, las empresas están ávidas de personas que tengan las competencias necesarias y que demuestren estas competencias en sus entornos laborales. Y por otro lado, otra estadística es que únicamente 3 de cada 10 empresas sobreviven después de los 5 años, y esto implica que también las empresas necesitan identificar qué están haciendo bien y qué no están haciendo tan bien a tiempo para poder tomar decisiones estratégicas. Y esto es lo que nosotros, a través del análisis organizacional, que es uno de los talleres que vemos en un plan de carrera profesional, aprendemos a hacer. Aprendemos a identificar problemáticas, situaciones complejas en una organización, en una institución en donde estemos trabajando, o quizás en donde queramos trabajar, o quizás en algún estudio que nosotros queramos hacer, y comenzamos a problematizar desde diferentes teorías que vemos, desde la teoría de la complejidad, la teoría de los sistemas, la teoría de las contingencias, para poder hacer una propuesta de solución que nos permita acceder a un mejor cargo o bien acceder a esa oportunidad laboral que nosotros queremos. Y en esta sesión, precisamente, vamos a ver un estudio de caso de lo que se trata el análisis organizacional. Vamos a ver a grandes rasgos de cómo es, cuál es el objetivo de este análisis organizacional que nosotros debemos hacer, y precisamente esto nos va a dar las herramientas para entender de qué es lo que de pronto el doctor Cristian a veces les dice, de tener esta herramienta que pueda evidenciar que ustedes tienen las competencias adquiridas, tanto de liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico, toma de decisiones, y todas estas habilidades y competencias que debemos tener para poder desempeñarnos mejor en el mercado laboral. Y bueno, para empezar, el objetivo de esta sesión, lo están viendo ustedes en pantalla, es que ustedes conozcan, es mostrarles cómo una persona, a través de un proyecto de mejora interna en una organización, puede ser en la que ustedes trabajan, o bien, como les comentaba, en una organización de caso de estudio, logró evidenciar sus habilidades y fortalecer su perfil profesional para negociar un aumento de salario o acceder a un mejor empleo. En este caso, hay muchas personas que ya han adquirido esta habilidad de hacer un análisis organizacional, y es que básicamente un análisis organizacional es el estudio sistemático y metodológico de una organización para entender su estructura, sus funciones, sus procesos clave, y entender cómo se está desempeñando para poder hacer propuestas de solución que estén fundamentadas con una base metodológica. En este caso, les presento el contexto de María, que es una analista de operaciones de una empresa de logística en Ciudad de México. Ella tiene 30 años y trabaja hace 4 años en la misma empresa, con un salario mensual de 12,000 pesos mexicanos. Sin embargo, aunque María tiene buen desempeño, no ha visto un crecimiento o un aumento significativo en su salario y tampoco en sus condiciones laborales, y por lo tanto se siente estancada, principalmente porque siente que no tiene un camino claro, no sabe la ruta realmente o real que tiene en la empresa, cuáles son las oportunidades, y no sabe cómo hacer notar ese potencial que ella sabe que tiene, ¿no? Y esto yo creo que le pasa a muchos de ustedes y de nosotros, que muchas veces sabemos que queremos lograr algo, decía el doctor Cristian, sabemos que queremos lograr un objetivo, mejorar nuestra calidad de vida, tener una movilidad social, una movilidad laboral, pero no sabemos cómo demostrar esas habilidades y cómo lograr llegar a negociar con datos, con evidencia que me permitan tener un as bajo la manga para poder tener esta herramienta que me ayude a solicitar mejores condiciones o bien acceder a esa oportunidad que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, en este caso, ¿qué hizo María? Que María había identificado que tenía esta necesidad, estas ganas de acceder a un mejor puesto de trabajo, pues comenzó a investigar, ¿no? Eso es lo primero que todos debemos hacer, y es que nosotros
es difícil que en algún punto sepamos hacia dónde queremos ir si no reunimos la información y el conocimiento necesario. Yo a ustedes los invito a que empiecen a identificar qué es lo que les gusta y en qué lugar, en qué puesto de trabajo, qué actividad les gustaría desempeñar y comiencen a hacer esta búsqueda. Esta búsqueda se hace ya sea por cargo, por empresa, si es que ustedes tienen identificado una empresa, y comiencen a investigar en LinkedIn, que es una de las redes sociales a nivel profesional más importantes en Latinoamérica, pero también empiecen a investigar las ofertas de empleo. Esto les va a ayudar a encontrar un panorama claro para saber qué habilidades específicas están requiriendo aquellas empresas y en aquellos cargos en donde ustedes quieren desempeñarse. Y también existen muchos estudios, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Mundial, que nos dicen cuáles son las habilidades y competencias más necesarias en el entorno laboral. Dentro de todas estas competencias, pues está la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el liderazgo, el inglés, el Excel, que son herramientas como más técnicas, pero hay otras herramientas, competencias más transversales. Entonces, lo que hizo María en su momento fue identificar digamos que el punto meta, identificar a dónde quiere ir. Y esto es lo que ustedes, si están escuchando esto ahorita, ese es el primer paso que ustedes deben hacer, porque lo mismo, lo que quiere Leslie, no lo quiere Mauricio, no lo quiere Ana, no lo quiere Pablo, o sea, cada quien tenemos expectativas diferentes. Y muchas veces existe esta sensación de insatisfacción, de frustración, de quizás sentir que pueden dar más, o hay un concepto que es contrario al burnout, que es el burn-in, que es cuando yo siento que no estoy siendo totalmente aprovechado, que mis competencias, mis habilidades podrían verse más explotadas en la actividad en la que yo estoy haciendo, que podría verme mejor retribuido en la labor que estoy haciendo, que quizás llevo varios años en una empresa que me gusta, que el ambiente laboral es muy bueno, que me gusta lo que hago, pero me siento estancada. Entonces, lo primero que debo hacer es identificar qué quiero, ¿no? Que es como este ejemplo que les pongo de María, que identifica, bueno, yo lo que quiero y sé que me gusta y que sé que tengo habilidades para logística, para coordinar equipos, yo sé que tengo habilidades porque la experiencia me lo ha dado y sé que puedo aprender más habilidades para lograr este puesto clave. Pues identificar primero el puesto o los puestos que a ustedes les interesaría cubrir, o estos puestos que a ustedes les interesaría, por ejemplo, aprender para manejar en su propia empresa. Segundo, también identificar cuál es el rango de salarios, porque no todos los salarios son iguales, ¿no? Y el nivel de salario va a depender del nivel de responsabilidad y también de habilidades y competencias que tiene una persona. E incluso, por ejemplo, en los estilos de liderazgo, cuando vemos los estilos de liderazgo, vemos que hay un estilo de liderazgo que se llama el liderazgo situacional, que es aquel liderazgo que se adapta primero a las competencias y habilidades de la persona, y segundo a las actitudes y aptitudes y compromiso que tiene la persona. Esto nos dice que para un ambiente laboral es necesario tener estos dos, digamos que, ejes de la misma maquinaria, ¿no? Primero debo tener las competencias técnicas, los conocimientos, las habilidades, pero también debo tener las actitudes, que son las competencias transversales. También debo tener esta capacidad de poder desempeñarme en estos roles y en estas funciones, pero no todos los cargos necesitan específicamente las mismas funciones. Digamos que hay competencias transversales, pero hay unas en las que priman más ciertas competencias que en otras. Entonces nosotros debemos identificar cuáles son las competencias que en el cargo o empresa que yo quiero trabajar son las que me están solicitando, y también identificar cuál es el salario que puedo llegar a ganar, ¿no? Y esto lo podemos hacer buscando en las bolsas de empleo e identificando por cargo, por nivel de empleo que yo quiero, al que quiero acceder, y también por la zona geográfica. Nosotros podemos, porque dependiendo de la zona geográfica también va a cambiar el nivel de salario. Entonces, como vemos en pantalla, María hizo esta investigación y lo que encontró
es que un puesto que le llamaba mucho la atención fue el de coordinadora de mejora continua, con el cual iba a poder obtener un ascenso en empresas similares, en las cuales se pagaba o se paga entre 35,000 y 45,000 pesos mexicanos, dependiendo del nivel de competencia y responsabilidad de la persona. También identificó que en este cargo que ella está buscando, pues se requiere experiencia en análisis de procesos, en el liderazgo de equipos, en conocimientos en herramientas como Lean Manufacturing o gestión de proyectos, que precisamente es muy necesario para poder llegar al nivel de coordinador. Y con estos requisitos básicos, con estas competencias, con este salario en mente, con este objetivo claro, pues se propuso a generar evidencias de que sí puede desempeñar una función aún sin tener el título formal, que es lo que a muchas personas les pasa, que tienen experiencia, que tienen el conocimiento, pero no tienen un título formal que respalde ese conocimiento. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, me gustaría que me comentaran aquí en el chat, cuántos de ustedes en la labor que están haciendo, en lo que están desarrollando, son expertos, pero no necesariamente tienen un certificado oficial que avale que son expertos en esa área. Dice Juan Toribio, yo, David también yo, Eloy, dice Noé, yo no tengo título, pero sí mucho conocimiento en mi tema. Yo, correcto. Dice, yo solo tengo un DC3, pero ya no vale. En mi caso, yo tengo título, pero no tengo experiencia. Ese es el lado contrario, ¿no? También. A mí me pasó, yo tengo 20 años en tesorería, pero no tengo la licenciatura en contabilidad y eso me ha limitado a tener un puesto gerencial. Fíjense que hay algo importante y es que entre directivos, cuando uno está pensando a quién ascender, hay dos cosas que se evalúan cuando se piensa en un ascenso. La primera son habilidades técnicas. ¿Quién domina el cargo? ¿Quién domina las funciones? ¿Quién es buen trabajador en lo técnico? ¿Y a qué me refiero en lo técnico? A la parte de saber hacer, de saber hacer. Pero la segunda variable que se analiza mucho cuando uno va a ascender a alguien o cuando los directivos van a ascender a alguien de puesto o darle roles de mayor responsabilidad es la parte del saber ser, de estas competencias transversales. Porque hay un dicho que muchas veces cuando uno no ve las competencias transversales, sino solamente las competencias técnicas, y uno asciende a alguien que es muy bueno en lo técnico, pero no tiene las competencias transversales, ganas un mal líder y pierdes a un gran trabajador, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es desarrollar esas habilidades que son necesarias para cargos directivos. Y ahorita me comentaban aquí también, yo tengo el título pero no tengo experiencia. El tema con la educación superior y de hecho con el libro y con la investigación que hicimos, nos dimos cuenta que en la educación superior precisamente es muy buena porque nos enseña los conocimientos universales, por eso se llama universidad. Nos enseña conocimientos generales que podemos llevar a la práctica, pero muchas veces esos conocimientos que en muchas universidades los tienen en sus planes, en sus programas académicos, son conocimientos demasiado estáticos porque para cambiar los planes de carrera pues requieren, digamos que trámites burocráticos muy difíciles de hacer todo el tiempo conforme va avanzando la tecnología. Hace 20 años no había problema con eso porque realmente no había demasiado cambio en el conocimiento como para estar cambiando los planes y programas. Ahora, ese cambio debe ser prácticamente constante y continuo porque con el desarrollo de la inteligencia artificial, con el desarrollo de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación, cada vez el conocimiento es mucho más alcanzable, mucho más rápido, mucho más adaptable y está evolucionando todo el tiempo. Entonces, las universidades deben adaptarse. Sin embargo, no todas las universidades se adaptan y hay algo que se llama pertinencia educativa. Hay muchos textos e investigaciones que han analizado la pertinencia educativa y es una estadística, un indicador que nos dice qué tanto las habilidades que se aprenden en la universidad tienen coherencia con lo que se desarrolla en el mercado laboral.
Y lo cierto es que la pertinencia educativa está muy por debajo del 50%, del 40% de las personas que egresan tienen estas competencias desarrolladas. Hay universidades que desarrollan estas habilidades, digamos que de manera conjunta con el entorno laboral, pero casi siempre existe una disonancia, una separación entre el mercado laboral y lo que enseñan en la universidad. Entonces pasa que cuando las personas se egresan de una universidad, de una licenciatura, tienen conocimientos generales, pero cuando llegan a un entorno laboral resulta que esos conocimientos generales sí sirven como una base, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque no tienen las competencias prácticas transversales necesarias. Entonces, eso pasa también. Y lo que nosotros debemos hacer en estos casos, cuando estamos en esta situación, que aquí veo que varios están en una situación similar, por ejemplo, dice José, yo tengo la habilidad para realizar actividades de Black Belt y de Lean. Rafael dice, tengo título, pero siento que no tengo mucha experiencia. Yo tengo mucha experiencia, pero no un título. El problema es que cuando no tenemos un título, debemos tener la capacidad de demostrar que somos competentes en las habilidades que decimos ser competentes, ¿no? Una manera, digamos que tácita de expresarlo es a través de la experiencia, pero no necesariamente la experiencia significa habilidad. ¿Y a qué voy con eso? Parece contradictorio, pero la experiencia muchas veces, cuando no la sabemos utilizar, puede venderse como, por ejemplo, una persona que trabajó 20 años en un mismo cargo, en una misma empresa. Entonces para los reclutadores puede ser algo como una persona que quizás está estancada y no se actualizó, ¿cierto? Que muchas veces nos pasa. Recordemos que el conocimiento también, o los seres humanos también nos volvemos obsoletos, porque lo que aprendemos hoy necesariamente no significa que va a funcionar mañana. Entonces, nosotros debemos actualizarnos. Voy a leer aquí. Yo tengo 14 años como programador y ya tengo skill para un líder. Estoy buscando crear mi propia empresa. Excelente, porque además estas habilidades que comentábamos de liderazgo, comunicación asertiva, gestión de proyectos, gestión de equipos, pues son necesarios también para desarrollar equipos de trabajo, sobre todo en empresas personales, empresas propias, ¿no? Dice Laura, pónganle cuidado, dice Laura, me dan más responsabilidad por lo que sé hacer, pero con el mismo sueldo. ¿Qué está pasando, Laura? Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros aceptamos ciertas condiciones, bajo ciertas responsabilidades, con el mismo sueldo, en este caso sin cambiar el sueldo, muchas veces es porque nos da miedo negociar, nos da miedo hablar, nos da miedo levantar la mano y pedir un aumento, o incluso ya lo hemos intentado pero no hemos tenido éxito, ¿no? Y es que a muchas personas también les pasa, no sé si a ustedes ahorita me comentan aquí en el chat, que en sus empresas consideran que no hay un camino claro de crecimiento o de desarrollo profesional, ¿no? O que ustedes dicen, bueno, yo sé que tengo este puesto, pero no sé qué tengo que hacer claramente para poder ascender a un puesto de mayor responsabilidad, precisamente porque muchas empresas, para empezar, ellos tampoco lo tienen identificado. O sea, los empresarios muchas veces tienen tantas cosas que hacer, y sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios tienen tantas cosas que hacer que pocas veces se toman el tiempo de estructurar un plan de carrera. Solo pocas empresas lo hacen. Y segundo, porque también el plan de carrera, tener un plan de carrera como tal interno, significa que le van a decir claramente a la persona qué habilidades, qué experiencia necesitan, y pasa como a la hora que le dan más responsabilidad y no necesariamente es equivalente con el sueldo. Dice aquí, en las prácticas profesionales normalmente explotan a los becarios poniéndolos a hacer cosas que nada o poco tienen que ver con las actividades reales, correcto. Bueno, dice Freddy, buenas noches, de este lado Freddy Saldaña, ya tengo 26 años de experiencia y me gustaría emprender algo por cuenta propia, pero no sé por dónde. Y el caso de Freddy también es algo interesante, porque muchas veces cuando nosotros hemos durado como empleados mucho tiempo, tenemos ciertas habilidades como empleados, ¿no? Habilidades técnicas y habilidades de cierta manera, puede ser de liderazgo, pero no hemos desarrollado habilidades que son necesarias
para el emprendimiento, y esas habilidades van muy encaminadas con la parte de la mentalidad. La mentalidad del empleado debe ser diferente a la mentalidad del empresario, para empezar con el conocimiento, con la inversión que hacemos nosotros mismos y en nuestro desarrollo. Entonces, cuando ya hemos identificado nuestro puesto clave, que esta es como una de las principales actividades que debemos hacer, identificar cuáles son las competencias, cuál es la brecha que tengo con estas competencias, cuáles son también la perspectiva de salario que debo tener o que quiero tener. Ahora sí, con estas habilidades, pues debo establecer un plan de carrera, pero yo debo establecer algo que evidencie que yo puedo desempeñar un cargo directivo, un cargo de mayor responsabilidad o el cargo que yo quiero identificar, y esto lo hacemos a través de un análisis organizacional. Como les comentaba al inicio, el análisis organizacional lo que busca es problematizar, anticipar problemas o identificar problemas o situaciones o cuellos de botella que se necesiten arreglar dentro de una organización. Y esto lo hacemos mediante una estructura metodológica. En este caso, María identificó un problema, y el problema que identificó fue que en el área en donde trabajaba los retrasos eran frecuentes precisamente por la entrega de reportes. Recordemos que ella trabajaba en el área de logística e identificó, cuando hizo el análisis organizacional, que los retrasos en la entrega de reportes causaban demoras en la toma de decisiones en otras áreas, y esta situación pues hacía que se perdiera tiempo y afectara la operación. Básicamente, aquí lo que vemos a grandes rasgos es que María hizo un análisis organizacional. A través de ese análisis organizacional hizo una serie de pasos sistemáticos para llegar a esta conclusión. Pero lo que analizó fue la estructura de la organización, recolectó información, recolectó información sobre las actividades clave, y además identificó una métrica de desempeño. Recordemos que el desempeño en las organizaciones puede medirse de diferentes maneras. El desempeño organizacional, por ejemplo, nosotros lo podemos medir por el nivel de ventas, por el nivel de satisfacción de los clientes, incluso por el nivel de satisfacción de los trabajadores, por el nivel de eficiencia operativo. Y en este caso, María identificó un problema en el desempeño en cuanto a la eficiencia operativa de ciertas áreas. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo a través del análisis organizacional. Lo que hizo fue que el análisis organizacional consta principalmente de 5 pasos, ¿no? El primer paso es establecer un equipo de diagnóstico y definir el objetivo. Este equipo de diagnóstico se hace con el objetivo de tener comunicación con diferentes personas involucradas en las diferentes áreas y entender qué está pasando, porque normalmente cuando nosotros hacemos el análisis de cualquier situación o de cualquier información, nosotros tenemos una racionalidad limitada, ¿no? Y esta racionalidad limitada lo que hace es que nosotros podemos tener toda la información disponible, suponiendo que ahorita con la inteligencia artificial tengamos toda la información disponible, pero nosotros tenemos una perspectiva única porque depende de nuestra experiencia, de nuestro contexto, de nuestros conocimientos. Entonces, se establece un equipo de trabajo para poder contar con más perspectivas y ver el todo, ver la generalidad, ¿no? Entonces, este primer paso es importante. En el análisis organizacional muchas veces podemos contar con este equipo y otras veces no. Entonces, debemos basarnos en el segundo paso, que es la recolección de datos. Y es que cuando nosotros hacemos análisis de la organización, debemos aprender a recolectar datos, porque los datos, la información, el conocimiento es lo que nos va a permitir tener evidencia para poder soportar la propuesta de solución. Recordemos que lo que nosotros queremos hacer a través de un análisis organizacional es presentar una problemática, pero es muy diferente presentar una problemática de manera a manera de crítica, es decir, se debería mejorar esto y aquello, a presentar una problemática
hacer un análisis organizacional basado en evidencia, con datos reales de la organización, con datos que yo pueda recolectar, con datos de estudios, investigaciones, con un análisis, digamos que realizado con rigor metodológico, y es muy diferente a presentarlo sin el rigor metodológico, ¿no? ¿Y cómo recolectamos los datos? Nosotros podemos recolectar diferentes tipos de datos y entre ellos podemos recolectar datos concretos, que son, por ejemplo, el nivel de ventas, el estado de resultados, datos financieros, datos de rotación de personal, datos de recursos humanos, o sea, son datos concretos, es decir, no se presta a la interpretación. Pero también podemos recolectar datos abstractos. ¿Cuáles son estos datos abstractos que nosotros recolectamos cuando hacemos un análisis organizacional? Recolectamos datos respecto, por ejemplo, a la percepción que tienen los empleados del ambiente laboral, a la percepción que tienen los clientes de la satisfacción con el producto, con el servicio, con la atención. Los datos abstractos respecto al desempeño, ¿no? Cómo perciben las personas que se está desempeñando una organización frente a un periodo anterior. Y esto lo podemos hacer a través de encuestas y cuestionarios que nosotros vemos cuando aprendemos a hacer análisis organizacional, vemos cómo desarrollar encuestas digitales, cuáles son los tipos de preguntas que podemos hacer, cómo recolectar los datos, cómo recolectar la información, y también las entrevistas, ¿no? En las entrevistas se llaman, este tipo de enfoque se llama un enfoque cualitativo, porque es un enfoque mucho más profundo. Los datos, las encuestas nos dan las estadísticas, nos dicen el porcentaje, qué porcentaje de satisfacción de clientes hay, qué porcentaje de operatividad hay, nos dan las estadísticas de frecuencia, de estadísticas descriptivas. Pero las entrevistas nos dan el trasfondo de esas estadísticas. Las entrevistas nos dicen por qué son esos datos, qué es lo que está pasando. Y entonces, con las encuestas, con las entrevistas, con la recolección de la información, con la observación que yo puedo hacer dentro de la organización, yo estoy recolectando datos, y con esta recolección de los datos yo tengo ahora sí herramientas y elementos para poder analizar y priorizar problemas. Y aquí quiero hablar respecto al análisis organizacional y a los fundamentos del análisis organizacional. ¿Cuántos de ustedes, ahorita le voy a leer su chat, pero cuántos de ustedes se han encontrado con un montón de datos e información que no saben cómo analizar, cómo interpretarlos, que no saben qué hacer con esos datos? O sea, tenemos acceso a información, tenemos acceso a los datos, pero no sé cómo interpretarlos, no sé cómo traducirlos en estrategias, no sé cómo problematizarlos. Dice Estefanía, yo, Jaime Rangel, yo. Dice Jesús, hay algunos contratos laborales que exigen lo más que pueden por ley y otorgan las menores prestaciones. Correcto. El último contrato que leí decía: cualquier proyecto personal o profesional dentro y fuera de la empresa, en el horario laboral o fuera de él, le corresponde a la empresa la propiedad intelectual. Wow, depende también cómo firmamos. José Villegas dice yo, Claudia Verónica dice yo muchas veces, Gisela también, creo que a todos nos pasa todo el tiempo según la actividad. Norma dice: una disculpa con tanta información, estoy muy confundida, este programa es parte de la membresía total. ¿A qué te refieres, Norma? Bueno, desconozco los términos, ¿cómo problematizar? Correcto, nosotros no sabemos cómo problematizar, bajo la teoría de la complejidad que nos dice que toda organización funciona como un sistema en donde todas las partes están interconectadas, todos los componentes están interconectados y por lo tanto lo que sucede en un área afecta a otras áreas, ¿no? Decíamos en el caso de María, lo que estaba afectando en el área operativa estaba afectando también las decisiones en otras áreas como el área de finanzas, el área administrativo y al final incluso la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la problematización, debemos entender los fundamentos y esto lo vemos nosotros cuando hablamos del análisis organizacional bajo el enfoque de la complejidad, que vemos de qué se trata la complejidad en las organizaciones y cómo problematizar a partir de tres componentes principales.
el componente o el limitante que tiene toda organización de las restricciones internas, que son las restricciones operativas, los cuellos de botella dentro de una organización, la restricción o la limitante de la incertidumbre, que toda organización todo el tiempo se enfrenta a diferentes puntos que le generan incertidumbre y por lo tanto la incertidumbre genera mayor riesgo, y a la limitante de la variedad o variabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo en una empresa está en constante cambio. Entonces, cuando hacemos el análisis de la organización, nosotros entendemos los fundamentos, entendemos cómo problematizar a raíz de esos fundamentos, porque no significa lo que yo, Leslie, creo, sino cómo a través de la teoría, a través de los datos, a través de las investigaciones, a través de informes, yo problematizo, identifico la información, creo una definición específica del problema. En este caso, por ejemplo, a María le ofrecimos en su momento las plantillas para poder identificar los problemas y definirlos y ver los puntos específicos de cada problema para después priorizarlos. ¿Por qué es necesario priorizar problemas? Porque toda organización tiene más de un problema. Ustedes no van a encontrar una organización que tenga un único problema o una única situación que se deba resolver. ¿Por qué? Porque precisamente, como hablamos, que la organización funciona como un sistema. Cuando hay un problema en un área, esto afecta a las demás áreas. Entonces, los problemas se van a ver como puntas del iceberg. Se van a ver como problemas o síntomas de un problema más profundo. Entonces, yo debo identificar a través de un proceso igualmente metodológico y a través de unas plantillas que nosotros, en este caso, le ofrecimos a María, identificar cuál es la causa raíz de ese problema que identifique, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo como analista, como consultora, voy a ofrecer una solución a una causa aparente, a un problema que en realidad no es una causa, sino un síntoma, lo que voy a hacer es como los médicos, ¿no? Que tú tienes un malestar y te dan un medicamento que te ataca el síntoma, pero no te ataca la causa raíz. ¿Qué va a pasar? Que ese problema va a volver a surgir, porque no ataqué el problema principal, la causa raíz. Entonces, nosotros a través del análisis organizacional encontramos esa causa raíz. Encontramos esa causa que es la causa de otros problemas y que probablemente solucionando esa problemática, esa situación que yo he identificado, se pueden ayudar a resolver otras problemáticas. ¿Por qué? Porque precisamente la evidencia de nuestro análisis organizacional va a ser una propuesta, una solución o un conjunto de soluciones. Y esta propuesta o toda propuesta conlleva costos. Y esto es la diferencia entre una crítica y una propuesta que realmente sea metodológica y que tenga evidencia. La propuesta va a estar compuesta por diferentes elementos, ¿no? Dentro de todos los elementos yo debo justificar por qué esa solución ataca el problema que yo he identificado, porque están conectados. Eso lo puedo justificar con base en los datos que he recolectado, pero también lo puedo justificar con base en investigaciones, con base en estudios. De hecho, en el taller que vemos de análisis organizacional, posteriormente en el plan de carrera, lo que nosotros hacemos es darles herramientas que mezclan inteligencia artificial, que mezclan herramientas de investigación para justificar las soluciones, es decir, encontrar que realmente existe una correlación entre la solución y la problemática que yo identifiqué. Además, las soluciones deben tener otro aspecto fundamental, que es la definición muy clara de roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a encargar de desarrollar esa solución, de supervisarla y de hacer cada una de las actividades? Debo tener también dentro de la propuesta un cronograma. Les damos nosotros una plantilla, un cronograma muy claro para que se definan las actividades, los objetivos de las actividades, los entregables, los tiempos y los responsables. Debe también tener la propuesta, una propuesta económica. Es decir, yo no le voy a decir únicamente a la empresa, esta es la solución y ya, sino le voy a decir, esta es la solución, estas son las actividades principales,
esto es lo que se va a tardar porque tengo un cronograma. Estos son los recursos que vamos a utilizar y que debemos contratar o bien utilizar los recursos que ya tenemos. Y por supuesto debe tener unas métricas o indicadores de desempeño y seguimiento. Es decir, si ustedes van a presentar un proyecto que evidencie esta solución, esta problemática de una manera metodológica, yo debo tener métricas de seguimiento, debo tener indicadores que me digan cómo es que mi solución se está llevando a cabo, si es que se está desarrollando correctamente y si es que tiene el impacto que espero, que de hecho el impacto se define en el paso 1, cuando nosotros definimos el objetivo. Si el objetivo de mi propuesta de solución es, en este caso de María, reducir los tiempos de entrega o los tiempos de operación, entonces la métrica clave de mi propuesta va a ser ese objetivo que yo me propuse, ¿no? Y que debe ser un objetivo SMART. Sabemos el objetivo específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo determinado. Voy a leer aquí un segundo sus comentarios. Mientras tanto, ¿tienen hasta aquí alguna duda? Dice Lilia, yo me quedé sin trabajo y ahora me cuesta trabajo encontrar, mi edad tengo 49 años. Fíjense que hace poco estaba viendo a un psicólogo que hacía un estudio de la neuroplasticidad y mencionaba que la neuroplasticidad es la capacidad que tenemos los humanos de aprender y de que nuestro cerebro genere nuevas conexiones neuronales. Y él comentaba que en diversos estudios se ha demostrado que la neuroplasticidad se da incluso hasta más arriba de los 90 años. Entonces esta creencia que tenemos, que porque ya estamos grandes entonces no podemos aprender, que para qué me capacito si a mí ya no me entra, que para qué estudio si yo ya no sé hacer nada. O sea, la neuroplasticidad es como un músculo. Entre más lo ejercitamos, más fuerte se convierte. Entonces, cuando nosotros leemos, nos capacitamos, incluso estamos entrenando nuestro cerebro para que esa neuroplasticidad se mantenga, incluso cuando ya tengamos una edad avanzada, ¿no? Decimos, después de los 90 sigue habiendo neuroplasticidad. Entonces, a ti, Lilia, que comentas esto, es importante que utilices las herramientas que tengas a tu alcance, ¿no? Tu experiencia, tus conocimientos, pero no te quedes con eso, porque todo ha avanzado tan rápido que actualizar los conocimientos ya no es una opción, ya es algo indispensable para cualquier persona. Dice Esmeralda, en mi trabajo se recolectaban esos datos en encuestas estadísticas y semáforos de desempeño. Nos presentaban esos datos, pero yo no sabía cómo se analizaban o se usaban para tomar decisiones. Fíjate, esa métrica o esos indicadores muchas veces, como Esmeralda, ¿no? Se lo aplican a uno, pero no sé cómo lo analizan, no sé cómo lo interpretan. Precisamente cuando analizamos el desempeño, vemos los diferentes indicadores de desempeño que están relacionados con la planeación estratégica de la organización. Es decir, ¿cuáles son los indicadores de desempeño que mejor me dan evidencia de lo que debo entender para saber si mi organización va bien o no va bien respecto al objetivo o a la misión o a la visión estratégica que tenga? Entonces, se debe hacer análisis de datos, se debe problematizar, pero esto se hace con fundamento y por supuesto con técnicas también estadísticas. Dice Celeste, a mí me pasó un caso muy difícil, comencé los cuestionarios y la alta dirección fue quien me pidió el diagnóstico, pero al mismo tiempo me puso como condición que toda la información la debería pedir a través de alguien y no podía llevar a cabo entrevistas ni ningún otro método de recolección de evidencias, era imposible. Exacto, ahí es importante que muchas veces cuando nosotros queremos hacer el análisis en la organización, debemos encontrar la disposición de la propia organización de colaborar, porque es como si fueras al doctor y le dijeras, doctor, deme una medicina que me cure, y el doctor te dice, bueno, pero ¿qué tienes? ¿Cuáles son los síntomas? No, deme una medicina, no le puedo dar información, solamente deme medicina. Es muy difícil que nosotros hagamos una consulta, que nosotros hagamos un análisis sin datos.
¿Por qué? Porque va a ser superfluo, va a ser, no va a ser realista. Entonces, en este caso lo que yo te sugeriría, pues si quieres aplicar ese conocimiento, lo puedes aplicar en una empresa de un compañero, en una empresa de alguien conocido, o dialogar con el dueño, con la mesa directiva para exponerles los beneficios del análisis, ¿no? Dice Jocelyn, yo hago mi práctica en la primaria, así es que tenía problemas, tenía el entorno y necesitaba ver una mejora. Dice Silvestre, identifico los problemas y los resuelvo en producción. Héctor, problematizar, verbo transitivo, plantear algo como problema, correcto. De eso se trata, problematizar. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pero ¿para qué queremos problematizar si lo que no queremos es problemas dentro de una organización? Realmente el análisis organizacional busca problematizar porque los problemas son lo constante en una organización y el buscar problemas nos ayuda y nos obliga también a encontrar soluciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos y desarrollamos esta capacidad de problematizar, desarrollamos la capacidad de encontrar soluciones. Y esa es una de las competencias más importantes que de hecho vamos a ver ahorita, que dentro de esta competencia de problematizar, pues intervienen muchas otras competencias como análisis, como comunicación, como pensamiento crítico, es decir, pensamiento abstracto, nos ayuda a entender a fondo una situación, pero no, digamos que no entenderla a nuestra manera, a nuestro punto de vista, sino entenderla con evidencia para hacer una propuesta que esté fundamentada. Ahorita voy a seguir leyendo sus comentarios. Y todo claro, dice aquí. Ustedes también pueden enseñar cómo realizar mi CV, eso lo van a ver después, posteriormente. Entonces, después de que yo diseño la solución, esta solución se presenta en un formato con todos los elementos que les comenté y se presenta para recibir retroalimentación, ¿no? Y después de la retroalimentación se hacen ajustes. En el caso que estamos viendo, que es el de María, como resultado de este proceso de análisis que ella hizo de todo su proyecto, su propuesta fue la optimización del flujo de reportes operativos. Y en esa propuesta yo les comentaba que deben haber diferentes aspectos o elementos de la propuesta, como son las actividades clave, el cronograma, las métricas de desempeño, los responsables, los indicadores, etc. Dentro de esta propuesta ella identificó que habían 5 actividades principales que se debían hacer para poder optimizar el flujo de reportes operativos y con esto poder mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. Ustedes ven en pantalla, el primer paso o la primera actividad fue mapear el proceso actual de generación de reportes. ¿Qué significa mapear? Significa que ella identificó que en la organización habían muchas personas que realizaban ciertas actividades, pero en la organización hay 2 tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel en el que las personas realizan una labor, pero solamente ellas saben cómo la realizan. Es decir, no está documentado el proceso y ya lo saben hacer de esta manera por la experiencia. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, realizan cierto tipo de actividades y tienen ese conocimiento tácito, es decir, solamente ustedes saben cómo lo hacen porque así viene la experiencia, pero no hay algo explícito, no hay un proceso explícito, no hay ciertas actividades, un procedimiento mapeado que diga cómo hacer esa actividad que ustedes hacen, ¿no? Entonces, eso fue lo que identificó ella. Había mucho conocimiento tácito en donde cada persona trabajaba de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que sabía hacer, y por eso no estaba homogeneizado la elaboración de reportes, no habían tiempos específicos, y ella encontró que lo primero que se debía hacer era mapear lo que se estaba haciendo. Es decir, identificar qué se hace ahora, cómo se hace, cuáles son los tiempos, cuáles son las actividades, los procesos, etcétera, ¿no? Voy a leer aquí. Dice, estoy leyendo sus comentarios.
dice, Silvestre dice, a mi edad avanzada reuní mi experiencia en producción o calidad de almacén y vendo mi experiencia como asesor. Perfecto, correcto. Es que debes, decía el doctor Cristian, debes monetizar tu experiencia, ¿no? Ok, el segundo paso que identificó María fue que a través de mapear estos procesos, lo que sigue es poder detectar los cuellos de botella, es decir, detectar aquellos puntos del proceso que se tardaban más o que no tenían el desempeño igual a nivel de proceso macro. Es decir, yo identifico primero el mapa de cada uno de los procesos, cuáles son las actividades clave, cuánto se tardan, qué se tardan y cuáles son los principales problemas. Pero para problematizar, para entender esos cuellos de botella, se utilizan los 3 componentes de la complejidad, que es entender cuáles son las limitantes de restricciones, es decir, por ejemplo, hay restricción de presupuesto, hay restricción de personal, hay restricción de pronto incluso de comunicación. La segunda limitante, la incertidumbre. Si hay procesos, actividades o aspectos específicos que generen incertidumbre en el proceso, eso genera riesgos y genera cuello de botella. Por ejemplo, cuando falta información respecto a algún tema que no se puede generar un reporte porque falta información, eso también lo detectó. Y la variedad, ¿no? Si existe variedad en cuanto a los reportes, si existe variabilidad en cuanto a los diferentes tipos de acciones o actividades que se generan en los reportes. Y entonces a partir de esta detección pudo identificar qué de lo que se está haciendo se puede hacer de manera automática y qué de lo que se está haciendo sí necesita una intervención manual. Y para eso comenzó a identificar primero cómo automatizar esos procesos que eran, digamos, que estaban disponibles para automatizarse. ¿Cómo sabemos si un proceso está disponible para automatizarse? Pues primero, si es un proceso que no requiere la mayor intervención del ser humano, sino que se puede hacer digamos que en pasos repetitivos, ¿no? Si es un proceso que siempre se repite y siempre cumple ciertas condiciones. Y si es un proceso que yo puedo mapear, como ella lo hizo en el primer paso, es decir, que yo puedo decir, a través de un flujo, decir, en este proceso A, lo primero que se hace es esto, luego se hace esto, luego se toma esta decisión, luego se hace esto. Si yo puedo hacer eso, puedo buscar las herramientas para automatizar. En este caso, María encontró que simplemente utilizando 2 herramientas muy fáciles, que son Google Sheets, que es una herramienta de Google en donde nosotros podemos poner los reportes. Nosotros podemos, su solución fue automatizar la entrega de reportes con la creación de alertas y envíos programados de correos. Entonces, lo que hizo fue, a través de 2 herramientas muy sencillas que están en los complementos de Google Sheets, que las da Google de manera gratuita, pudo automatizar un proceso que no le costó en su momento a la organización más que entrenar y pues llevar a cabo todo este proceso. E identificó que esto podría reducir grandemente la parte operativa de su organización, ¿no? Y luego de identificar qué se puede automatizar, comenzó a coordinar las sesiones para retroalimentar con el equipo. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a dejar mentir, y es que cuando nosotros queremos proponer cambios o mejoras, los primeros que se van a oponer son las personas dentro de la organización, los dueños de la función. ¿Por qué? Porque ellos son los que más conocen su función y muchas personas tienen resistencia al cambio, ¿no? ¿Cuántas personas que ustedes conocen, cada vez que se les propone una mejora, un cambio, de una vez lo rechazan y dicen, no, gracias, no, me va a generar más trabajo, me va a conflictuar, yo siempre he hecho las cosas de esta manera, las cosas como las hemos hecho durante años han funcionado y entonces se niegan? Entonces, hay muchas personas que se niegan a entender cómo es que funcionan las cosas y aprender nuevas cosas. Entonces, es importante que cuando nosotros hacemos una propuesta de mejora, nosotros apliquemos la competencia de gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Tener la capacidad de dirigir a un equipo hacia un cambio, hacia una transición de una situación A a una situación B. Y eso es lo que nos va a ayudar a
que nuestras propuestas pues sean bien aceptadas. Y dentro de las actividades que se hacen en la gestión del cambio es coordinar reuniones para comunicar, para retroalimentar y para optimizar el proceso de este cambio, ¿cierto? Y finalmente, la última actividad que ella identificó dentro de esta propuesta de mejora fue presentar los resultados. Esto lo hacen en una reunión con el jefe, con los colegas, con las partes interesadas, y para presentar los resultados, por supuesto, antes debió medirse los resultados. Y esto lo hacemos a través de las métricas de desempeño que previamente hemos definido en la propuesta de solución, ¿cierto? Entonces se hace la propuesta, se presentan los resultados de lo que yo estoy analizando, de lo que yo debo proponer, de cómo se va a hacer el seguimiento, de cómo se va a hacer la evaluación final de este proyecto, y al final se presenta para poder tomar decisiones. Esto es un proceso de 5 fases que claramente tienen otras actividades muy específicas, pero que se detallan y que María lo detalló en su propuesta, para poder precisamente solventar todas esas objeciones que quizás puedan tener tanto sus colegas como sus directivos. Ok, chicos, voy a leer sus comentarios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna vez ustedes han utilizado un análisis organizacional con un fundamento metodológico, o cómo lo han hecho ustedes normalmente? Dice Gisela, problematizar es identificar los problemas, exponerlos e investigar su origen e investigar sobre su forma de solucionar los problemas y exponer nuestra posible solución. Problematizar. De hecho, esto es toda una metodología que a muchas personas les pagan muchísimo por hacer esto, solamente por problematizar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas en una organización no alcanzan a ver la perspectiva total de su organización y no saben que no se están desempeñando bien, pero no saben por qué. Entonces, saber problematizar con sustento metodológico, desarrollar todo este proceso, pues requiere ciertas habilidades y ciertas competencias que a muchas personas les pagan muy bien solamente por hacer este tipo de consultoría, y por supuesto aprender a hacerlo pues implica también desarrollar otras competencias. Dice, no, nunca no hemos hecho este análisis. Dice Carlos, cuando el problema es el dueño o un familiar, en tu experiencia, ¿cómo presento la solución? Con evidencia. Lo mejor que puede pasar cuando a una persona, digamos, que es el dueño o un familiar, se debe presentar evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Los datos, el desempeño. En este caso, por ejemplo, si el familiar es el directivo de ventas, pues cómo van las ventas. Si el familiar es el directivo de la empresa, pues cómo se han tomado las decisiones en los últimos, 3 años y cómo han funcionado, en los últimos 3 meses y qué tanto ha funcionado, cuál ha sido la trayectoria de esas decisiones. Entonces, por eso es súper importante recolectar datos. Por eso lo primero que debemos hacer es definir un objetivo y recolectar datos, porque no significa que nosotros vamos a suponer o a presentar algo que nosotros creemos que es, sino que lo vamos a presentar con evidencia. Vamos muy bien. Dice Carlos, sigo un método, pero no a fondo. Correcto. Yashika, no, yo solo he ido haciendo mejoras desde mi propio criterio. Está bien hacer mejoras desde tu propio criterio, pero está mucho más completo y mejor hacerlo con un criterio sustentado en la evidencia y en una metodología. Entonces está muy bien. Dice Esmeralda, es muy común que en lugar de identificar el problema y solucionarlo, se busque a quién echarle la culpa. Por eso, desde un principio les comenté, es muy diferente hacer análisis organizacional a hacer una crítica. Porque hacer una crítica es decir, esto está mal y es tu culpa. E incluso si uno dice, esto está mal y lo debería solucionar de esta manera, todavía sigue siendo una crítica. Un análisis organizacional busca todas las fuentes, todas las evidencias a través de una metodología, presenta un informe, lo presenta de manera clara, da un cronograma con metodología, con recursos, con evidencia, y ahí sí da un diagnóstico. Entonces, no es lo que yo crea, es lo que está pasando.
Hay cosas que son hechos y otras que son opiniones, y en el caso que nosotros hacemos el análisis organizacional buscamos basarnos en los hechos. Preveo una automatización, solamente tengo el conocimiento, realmente yo no sabía esta situación, dice Mariana. Noé Caballero, ese proceso está basado en algún estándar del conocer. Sí, de hecho, este proceso lo basamos en uno de los estándares, que es el estándar de consultoría general, el 249, pero además lo basamos también en estándares de investigación académica, de metodología de la investigación, en estándar, o sea, en el caso del análisis organizacional lo basamos en diferentes estándares nacionales e internacionales, pero lo contemplamos todo porque precisamente es donde nosotros vamos a generar la evidencia para demostrar que tenemos estas competencias. Muy entendible, estoy creando de una vez la perspectiva del siguiente step en mis asignaciones. Excelente. A ver. No visualizo. Marco Polo dice, no visualizo que todo esto lo elaboren dentro del enfoque educativo, que es donde me desempeño, más bien a ver, fíjate Marco, tú dices que lo estamos enfocando en el nivel de empresa y no a nivel educativo, que es donde te desempeñas. De hecho, las instituciones educativas son empresas. O sea, ¿estás de acuerdo que cualquier universidad, cualquier instituto de investigación, pues son empresas, se manejan como empresas? Entonces, este mismo análisis organizacional lo podemos desempeñar en cualquier área o institución en la que nos desempeñemos. Ok, chicos, vamos a continuar. ¿Cuál fue el resultado inmediato de este análisis que hizo María? Pues inmediatamente el resultado evidente fue que se redujo el tiempo total de entrega de reportes en un 40%, que fue el primer objetivo que ella identificó como problemática. Ella identificó que la entrega de reportes era lo que estaba afectando la toma de decisiones en la organización, en otras áreas, y a través de la evaluación del seguimiento de esa mejora que ella propuso, se redujo el 40% del tiempo. Mejoró la comunicación entre los equipos, porque precisamente a través de esta coordinación de equipos se pudo establecer también la información a través de procesos sistemáticos y mapeados. Y en este caso, su jefe le reconoció públicamente su iniciativa en una junta mensual. Pero estamos de acuerdo que el reconocimiento pues no es lo único que buscamos, aunque sí es muy útil, no es lo único que buscamos, ¿verdad? Pero bueno, antes de pasar a los resultados concretos y finales de esta propuesta que hizo María, vamos a ver cuáles fueron las habilidades desarrolladas y que pudo evidenciar a través de esta propuesta. La primera, y entre muchas, fue la gestión del tiempo. ¿Por qué? La gestión del tiempo implica organizar su tiempo propio, pero también el tiempo de equipo, para optimizar el tiempo y los procesos de trabajo, optimizar los tiempos para reuniones, los tiempos para poder desarrollar ciertas actividades, y esto lo evidenció claramente a través de este proyecto, ¿no? El liderazgo, porque también involucró al equipo sin tener una posición jerárquica, y eso es muy importante, porque muchas veces creemos que un jefe es lo mismo que un líder, y no necesariamente. A un jefe la autoridad se le da por jerarquía, por estructura organizacional. A un líder la autoridad se la da su propio desempeño, la capacidad que tiene de inspirar a otros, la capacidad que tiene de dirigir a otros y de incentivar a otros. En este caso, María demostró que a través de una iniciativa, que no necesariamente ella era la líder de su cargo o la líder de su área, ella pudo gestionar el proyecto con sus colegas y pudo liderar un trabajo en equipo sin necesariamente tener el nivel jerárquico en ese cargo. Entonces, se demostró que tenía liderazgo, también demostró pensamiento crítico, y es que yo les comentaba que en el análisis organizacional, cuando nosotros recolectamos datos, recolectamos información, debemos identificar problemas, identificar datos, pero analizarlos e interpretarlos, ¿cierto? Y esto solamente se hace teniendo pensamiento crítico, teniendo un pensamiento divergente.
Y esto nos ayuda, el pensamiento crítico, a no caer en sesgos cognitivos, en sesgos que de pronto nos lleven a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, también el pensamiento crítico está muy relacionado con la competencia o la habilidad de toma de decisiones. Y por supuesto otra habilidad es la gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué es la gestión de proyectos? Es tener la capacidad de identificar un objetivo, de establecer una serie de actividades, un cronograma, un seguimiento y de hacer que las personas y los equipos se organicen, se coordinen para poder tener un resultado esperado. Y eso implica planificar, ejecutar y medir, ¿cierto? Para perfeccionar, por supuesto. Entonces, la gestión de proyectos, pues implica estas diferentes competencias que hemos visto. Y por supuesto, la comunicación asertiva. Hay un estudio reciente de Manpower que dice que la comunicación es la habilidad más demandada en el mercado laboral actualmente. Porque yo debo tener una capacidad de comunicación tan buena que me ayude a transmitir las ideas de manera clara y que me ayude a que las personas puedan coincidir con estas ideas y pueda yo de cierta manera persuadir a las personas para que se cumplan ciertos objetivos. En este caso, ella desarrolló esta habilidad a través de todo el proceso que tuvo que hacer para poder gestionar, comunicar y planear también la presentación de su proyecto y posteriormente generar y gestionar esa retroalimentación. Estas son solamente algunas habilidades que les pongo como ejemplo, pero por supuesto que cuando nosotros hacemos un análisis organizacional y nos involucramos con el proyecto, con identificar situaciones, con encontrar mejoras, o sea, ya el simple hecho de ser proactivos y empezar a gestionar este tipo de proyectos, ya nos van desarrollando ciertas habilidades que al momento de presentarlas pues se van a ver evidenciadas, ¿ok? Pero como resultado final, o lo que logró con este proyecto es que inicialmente este proyecto le sirvió para poder solicitar y tener evidencia, para solicitar una reunión con su jefe, para en ese momento presentar la contribución y después proponerle una revisión de su puesto, de su contrato, y pedirle la oportunidad de asumir un rol de mayor responsabilidad, es decir, solicitarle un ascenso. Por supuesto, en su momento no fue promovida de inmediato, pero debido a la labor que hizo, a la gestión con el equipo de trabajo, a la mejora en los tiempos de entrega y por lo tanto que se evidenció esto en un mejor desempeño de la organización, se le aumentó el sueldo en un 25%. Posteriormente, unos meses después, se abrió una vacante en un cargo que fue coordinadora de procesos dentro de la organización porque se dieron cuenta que definitivamente esto que hizo María era necesario hacerlo constantemente para saber gestionar los procesos y saber manejarlos correctamente para mejorar el desempeño. Pues por supuesto que la tuvieron en cuenta a ella inicialmente, logró esta vacante, logró pasar a esta vacante, logró gracias al trabajo que había hecho previamente y como resultado pues finalmente le ofrecieron un salario de 37,000 pesos aproximadamente. Esto le ayudó a triplicar su salario, le ayudó a mejorar sus expectativas y por supuesto la experiencia, el aprendizaje que tuvo con su propuesta, la experiencia que tuvo con presentar esto ante, incluso hablar en público, incluso trabajar en equipo con los compañeros, presentar la propuesta, recibir retroalimentación, mejorarla, todo este proceso metodológico le ayudó a demostrar las competencias que había desarrollado previamente. Y por supuesto esto se ve en algo tangible como su salario, como su calidad de vida e incluso con su propia satisfacción personal porque el hecho de tener un rol de mayor responsabilidad se pudo demostrar a ella misma que podía tener un mayor potencial para desempeñarse en cualquier función que ella estuviera dispuesta a capacitarse para hacerlo, ¿no? Y bueno, esto ya para finalizar me gustaría terminar con esta frase que es: no se trata de esperar a que te den la oportunidad, sino que se trata de demostrar que ya estás lista o listo para el siguiente nivel.
Y eso es lo que yo creo que el doctor Cristian con ICE México busca, que seamos conscientes de no esperar a que nos llegue por arte de magia la oportunidad, sino nosotros invertir en nosotros mismos, prepararnos, desarrollar nuestras competencias y demostrar estas competencias en algo tangible, en algo real, que además sea de beneficio para la empresa y que sea de beneficio también para nosotros. Dicen por ahí que para ganar el juego hay que jugar. El juego. Yo creo que un punto muy interesante, porque lo estaba leyendo ahorita en el chat, Leslie, es que las personas asuman la responsabilidad individual de poder detonar su propio crecimiento. ¿Por qué? Porque hay dos actitudes laboralmente. La persona pasiva que está esperando que le suceda todo, que el entorno sea justo, que el jefe sea justo, que la actividad económica genere para pagarle más, casi que lleguen y que llegue su jefe y le diga, ¿sabes qué? Tienes 30 años en la empresa y por estar aquí 30 años haciendo todos los días lo mismo, te vamos a duplicar el sueldo. Yo sé que esto puede sonar bastante fuerte para muchas personas que llevan mucho tiempo ganando lo mismo y que ellos logran identificar méritos que en su juicio deberían, y posiblemente así lo sea, detonar esta oportunidad. La realidad no es así. La realidad es que las personas que logran asumirse responsables primero de su crecimiento y después asumirse responsables de la función que tienen en la empresa son las personas que logran sobresalir. ¿Cuál es la realidad? Que la mayoría de personas no están en ese mindset, no están en ese enfoque. La mayoría de las personas están sufriendo día a día un trabajo en donde no se reconocen, donde no lo disfrutan, que les quita su vida para vivirla con su familia y que ni siquiera les provee de el ingreso económico suficiente para vivir en paz y en tranquilidad. Y algo importante también ahí es que muchas veces vivimos, cuando estamos en ese estado, vivimos en frustración. Y la frustración se da primero porque sabemos que estamos incómodos con la situación, que debemos hacer algo, pero no lo hacemos. Sí, y a ver, vamos a abrir un debate aquí, muchachos, en el chat. A ver, ¿cuántos de ustedes ahorita, con lo que hemos visto, y mañana viene la mesa de negociación y vamos a simular cómo María llega a pedir un nuevo trabajo, cómo negocia, cómo se presenta, cómo se le hace la entrevista de admisión? Pero a ver, ¿cuántos ahorita pueden identificar si su actual actividad profesional, en su actual empleo, si su empleo tiene las condiciones para brindarles mejores oportunidades? Esa es una pregunta fuerte, dura, porque si tú estás buscando crecer económicamente, profesionalmente, capacitarte, invertir en un plan de carrera profesional, lo primero que debes de identificar es si en donde estás en este momento existen condiciones de crecimiento. Pero en un análisis organizacional, no en un análisis perceptivo de tu juicio. ¿Cómo puedes identificar? Número 1, la empresa en donde estás actualmente tiene un enfoque al crecimiento o es una empresa que tiene años estancada en su misma operación y su misma facturación. Mucha gente ni siquiera sabe cuánto la empresa donde trabaja vende. Y no sabe si es ¿por qué va a determinar mucho esto? Porque mira, si tú estás en una empresa con un enfoque al crecimiento, ya sea una MIPYME, una pequeña, una mediana empresa, pero la empresa está buscando crecer, entonces la empresa está buscando talento que desarrollar y ese talento puede ser tú y ese talento va a tener las mejores condiciones para crecer. Pero si tú estás en una empresa que no está buscando crecer, que está buscando estabilizarse, o que incluso es una empresa en declive y que aparte es una empresa familiar, en donde los puestos claves no los van a soltar porque es parte de la infraestructura familiar, pues entonces es una manera también de identificar que es una empresa en donde difícilmente vas a poder desarrollar crecimiento. Ahora,
No con esto les estamos diciendo que cometan un suicidio financiero y vayan y renuncien, no. El plan de carrera profesional y el plan de mejora que tú vas a implementar, vas a intentar implementar, porque ahorita les voy a ir a preguntar cuántos de ustedes han intentado hacer otro indicativo de que no estás en la empresa correcta, es cuando tú quieres ir a hacer una propuesta de mejora. Y se bloquean. Y se bloquea, truenas el sistema, o te bloquea tu jefe, Ajá. o simple y sencillamente no te hacen caso, porque no les interesa mejorar. ¿A cuánto les ha pasado esto? Pónganos ahí en el chat, ¿cuántos han intentado ser proactivos? ¿Cuántos han intentado hacerlo? Pero tal vez lo que tienes que identificar es que dentro de tu plan de carrera profesional, en pocos meses, tienes que ser valiente y plantear ir a buscar nuevos horizontes. Y yo sé que hay muchísima gente, le da muchísimo miedo a esa opción. Pero créeme que con un plan de carrera profesional bien estructurado, tú puedes generar las evidencias para ir a competir a mejores puestos de trabajo, mejor pagados de entrada, con mejores condiciones laborales y sobre todo una empresa que te permita, una empresa que esté buscando crecer y que esté buscando talento para desarrollarlo y crecer junto con sus colaboradores. Claro que existen esas empresas y son las empresas rentables y productivas que sostienen la economía nacional, muchachos. Solo que muchas veces pensamos que todas las empresas son iguales. No, hay empresas muy exitosas, hay empresas muy comprometidas con su cultura laboral, con su plan de desarrollo profesional para sus colaboradores, con los beneficios, con A ver, aquí mismo, bueno, ya estamos identificando gente que está dentro de una empresa con pocas proyecciones de crecimiento y con pocas condiciones, pero también debe de haber aquí personas que trabajan en una muy buena empresa y también saben que dentro de esa empresa, si se plantean esos objetivos, también pueden crecer en esa empresa, duplicar y triplicar su salario. Hay aquí alguien que esté en una empresa donde sabes que dentro de tu empresa existe la oportunidad de crecimiento y que sí depende de tu responsabilidad desarrollar un plan de carrera para mejorar. Pónganos ahí en el Zoom, por favor. Sí, mira, mientras que te contestan, hay algunos que dicen, bueno, por ejemplo, si yo quiero ser independiente, si yo ahorita estoy desempleada, es que son diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú quieres ser independiente implica incluso volverte de cierta manera en consultor. Claro. ¿No? Entonces, la capacidad de consultar es esta capacidad de analizar, de diagnosticar y de hacer propuestas. Entonces, sí, o sea, todas estas habilidades que hablábamos ahorita, el liderazgo, la comunicación, la gestión del tiempo, la gestión del cambio, pues son necesarias en cualquier actividad empresarial a la que te dediques, ¿no? Fíjate, ahora mucha gente dice, es que también depende de que le caigas bien al jefe, de que, a ver, es que sí, es que sí depende de eso. A ver, dentro de las habilidades que tú tienes que aprender en el plan de carrera profesional, son habilidades de relaciones públicas, habilidades de comunicación, habilidades de persuasión. Por supuesto que la persona que tiene la capacidad de generar empatía y persuasión y amistad con las personas tomadoras de decisiones, claro que van a tener una ventaja competitiva al momento de competir. Entonces, tenemos dos opciones, o pelearnos con la realidad y la injusticia de la vida, o asumir la responsabilidad de nuestra propia carrera profesional, dejar de esperar que las cosas nos sucedan y hacer que sucedan. Y eso es parte de la conciencia que estamos hoy hablándoles en esta sesión, ¿no es así, Leslie? Sí, correcto. Fíjate que es importante que cuando nosotros entendemos cuál es el punto en el que estamos actualmente y cuál es el punto al que queremos llegar y cuáles son las condiciones que tengo ahorita, empiezo a crear un programa para mí, un camino claro de qué es lo que quiero llegar a hacer, qué es lo que quiero llegar a lograr. Aquí tú decías ahorita que muchos están en empresas familiares, están en empresas en donde no lo pueden hacer. Entonces, podemos hacer este
desarrollo de competencias, incluso en otras organizaciones, así aún no trabajemos en ellas, ¿no? Incluso muchas empresas, tú no me vas a dejar mentir, Cris, que cuando uno está creciendo como empresario, tú lo que buscas es personas proactivas que vengan a aportar valor, que vengan a aportar conocimiento, y si a partir de eso se da una relación laboral a más largo plazo, pues genial, pero estas actividades muchas veces hay personas que dicen, no, es que como donde estoy no puedo desarrollarme, entonces mejor no hago nada, ¿no? Es como lo que tú dices, ¿no? Echarle la culpa al contexto y entonces ser pasivo, pero mantenerme mientras tanto frustrado, estresado, y con este sentimiento de querer hacer más, de vivir en todo mi potencial, pero no tengo un lugar en donde me valoren, porque siempre buscamos que alguien nos valore por lo que somos, que alguien nos presente la oportunidad, y no salimos muchas veces a buscar esas oportunidades o a invertir en nosotros mismos para que, sí, ok, si yo invierto en las oportunidades, seguramente las oportunidades van a llegar, porque me estoy moviendo, estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mi conocimiento. Ahora, es una realidad, muchachos, que te vas a encontrar y te vas a enfrentar con un entorno que muchas veces no te va a valorar. Bueno, muévete de ese entorno y busca el entorno que te valore. Correcto. O sea, así de sencillo. Y evidentemente para que pueda ser valorado necesita ser competitivo. Porque si hay 20 que saben lo mismo que tú, hacen lo mismo que tú y ofrecen lo mismo que tú, para un puesto clave de una organización, no van a elegir a ninguno de esos 20. Van a elegir a la persona que está preparada, capacitada y lista para poder insertarse y desarrollar esa función clave. Y aquí, como comenta Irma, aquí, por ejemplo, todos ustedes hoy a horas tardes de la noche están aquí viendo esta sesión, se están capacitando, están buscando crecer profesionalmente, porque tienen esta incomodidad seguramente de querer desarrollarse profesionalmente, de querer aplicar esto en una empresa, de querer aplicar esto en su propia empresa, en su trabajo de manera independiente. Entonces, pues está muy bien. Yo creo que aquí todos estamos en la misma sintonía de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, de capacitación continua. Damas y caballeros, pues vamos empezando con las sesiones. No sé qué les ha parecido hoy, qué les pareció la sesión que trajo la doctora Leslie, que aparte que es una parte clave importante para el desarrollo de la investigación que hace ICE México, pues creo que quisimos que escucharan este planteamiento, porque ustedes se van a estar preguntando, bueno, yo sí quiero ejecutar un plan así de mejora donde desarrolle mis habilidades, pues me potencie y me lleve y me empuje finalmente a negociar mejores condiciones laborales, porque acuérdense que el punto clave es llegar al punto de negociación, porque no tenemos lo que merecemos, sino lo que hemos sabido negociar salarialmente. Y eso el día de mañana lo vamos a aprender y no te lo puedes perder, porque vamos a invitar también a una doctora que es, pues que tiene muchísimos años como empresaria especializada en la reclutación del talento humano. Y vamos a hablar y vamos a simular pues estos procesos de negociación en donde una persona llega a pedir un ascenso o una persona llega a una entrevista de trabajo, y vamos a ver a través de ejemplos de cómo no se debe de hacer y cómo se debe de hacer cuando se está temporado y se tiene un plan de carrera profesional. Así que no se lo pueden perder mañana. Y a ver, muchachos, vamos a tener solamente el día de mañana a las 12 del día para terminar y ejecutar su prueba Peakson. Si no han hecho su prueba Peakson, en verdad que se lo van a perder, porque en la clase número 4 vamos a hacer análisis de sus pruebas Peakson y les voy a enseñar a usar el análisis a través de inteligencia artificial. Tienen hasta mañana para ingresar a su prueba Peakson con el link que les llegó el día de ayer en su correo electrónico. Y también, si tienes algún problema, pídela a tu consultor vocacional, que ahí están apareciendo en pantalla, que están levantando la mano, que están platicando con... ¿Cuántos de ustedes, a ver, pónganme en el chat, están en contacto con su asesor vocacional, con su consultor vocacional por WhatsApp y les está dando seguimiento?
Ahí están todas las personas que están en contacto. Si tú no estás en contacto, tienes que ir a buscar a tu WhatsApp, tienes que ir a buscar a tu correo, te han estado contactando y va a ser súper importante para que ustedes tengan una atención personalizada durante este programa. También el día de hoy, ahorita vamos a liberar el link para que vayan a llenar un formulario y también van a tener acceso a su prueba de nivel de inglés. ¿Cuántos quieren hacer su test de nivel de inglés con Open English? Un diagnóstico totalmente gratuito. ¿Cuánto les interesa hacerlo? Pues también hoy vamos a liberar, terminando su formulario, les va a llegar su acceso a su prueba de Open English, porque mañana quiero que lleguemos con estas dos pruebas y podamos entrar a la clase de negociación laboral, que es en verdad la clase de todas estas 5 sesiones. Y pues bueno, esperando que ustedes detonen, condensen, tomen conciencia de la oportunidad que tienen de poder detonar su movilidad social. Porque acuérdense que aquí lo importante es entender que la movilidad social es la capacidad que tiene un ser humano de mejorar sus condiciones socioeconómicas para él y las de su familia y las de sus generaciones. Es poder construir un puerto mucho mejor al que tú partiste, lo que hizo tus padres al apostar que tú estudiaras, el sacrificio que hicieron. Esa movilidad social solamente se va a detonar y se va a acelerar con un plan de carrera profesional, y esto es lo que estamos aprendiendo a hacer en todo este proceso. Entonces, pues damas y caballeros, si no se me olvida nada más de indicaciones, lanzamos Open English para que lo hagan. Les llega plan de, les damos unas horas más para hacer su prueba Peakson. Mañana clase y simulación de negociación laboral. Nos vemos a las 7 p.m. Mi querida Leslie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y pues aprovechen esta oportunidad. Realmente estas pruebas no son gratis, o sea, no son gratis, las financia ICE México. Para ustedes, para que todos ustedes aprovechen e identifiquen sus habilidades y qué es lo que tienen que empezar a mejorar. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por esta sesión tan productiva. En este momento están liberando entonces el link del formulario del día de hoy que les permite confirmar su asistencia y tener acceso a la prueba de Open English, que es la herramienta y el regalo que les queremos dar, a este acceso para que sigamos diagnosticando nuestras habilidades, porque acuérdense que el paso número 1 para poder diseñar nuestro plan de carrera profesional es encontrar un para qué, que es el propósito. El paso número 2 es identificar dónde estamos, identificar en dónde queremos estar. El paso número 3 es crear una ruta que nos prepare y acorte la brecha de distancia que tenemos, relación lo que hoy somos con lo que queremos ser. Y el siguiente paso que vamos a ver mañana es estar listos para ir a conquistar nuestro destino, sabiendo negociar lo que con evidencias podemos demostrar que valemos. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Están poniendo el link ahí en el Zoom, por favor. ¿Listo? Ya está el link ahí. Si quieren, quiten el chat para dejarlo fijo ahí. Los dejamos con el siguiente video mientras van a llenar su formulario. Pónganse en contacto y estén en contacto con sus consultores y nos vemos mañana en punto de las 7 p.m. en nuestra tercera sesión. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. ...1945... En un contexto global marcado por la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente la necesidad de reconstruir las naciones devastadas. Esto impulsó la creación de un nuevo modelo educativo orientado a brindar soluciones adecuadas e inmediatas para las necesidades de la posguerra. Así nació la educación por competencias, un enfoque basado en 3 pilares fundamentales: saber, saber hacer y saber ser. En países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania, un modelo educativo tradicional no habría sido suficiente para enfrentar las nuevas realidades posguerra. El modelo de educación por competencias comenzó a integrarse en los sistemas educativos económicos de Europa, extendiéndose paulatinamente a nivel mundial. 1995.
Este enfoque educativo llegó a México, influenciado por el Tratado de Libre Comercio, y se estableció el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, aunque el verdadero impulso y desarrollo de este modelo en México ocurrió en 2014. 2014. En este año se fundó ICE México, con una visión clara: transformar la educación del país. ICE México se estableció como una institución educativa dedicada a desarrollar el capital humano en México, promoviendo un cambio significativo a través de la educación y difundiendo el Sistema Nacional de Competencias. Este proyecto, liderado por el Dr. Cristian Gabriel Ríos, logró expandir la presencia de ICE México por todo México y Latinoamérica. ¿Qué tipo de gente llegaba? O sea, ¿que eran maestros en qué o educadores de qué tipo? Llegaban personas mucho profesionista, que tenía las ganas de enseñar, de capacitar, porque le habían puesto a capacitar dentro de su empresa, lo habían y decían, no manches, esto me encanta. A ver, todos sabemos que los que capacitamos un día lo que nos gusta es estar así. La certificación en impartición de cursos, porque empecé con impartición de cursos, pero después vendí consultoría, servicio al cliente y otras competencias. Okay. Pero la de impartición de cursos sigue siendo la misma que te ofrezco hoy a ti. ¿No te gustaría dar cursos desde la responsabilidad, la credibilidad y la coherencia? No, sí, pero certificado. ¿Y eso a qué te va a llevar? ¿A vender mejor o qué? Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar del problema de la educación tradicional. ¿Cuál es la educación que de verdad te puede ayudar a ganar más dinero y dónde buscarla, dónde encontrarla? Según el INEGI en México, los trabajadores certificados ganan en promedio 30% más que aquellos que no tienen la certificación. ¿A qué nos referimos con una certificación? Porque a veces las personas piensan que es, voy a ir por un papel que va a decir algo. No, mira, las certificaciones nacieron precisamente del Plan Marshall de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí nace el término de certificación. Cuando se ubican las funciones claves y prioritarias para el desarrollo de las industrias, de los individuos, de las organizaciones, se estandarizan lo que un individuo debe de saber hacer y saber ser en una función específica. Entonces se crea un estándar. Y estos documentos describen lo que las personas deben de saber hacer, ¿no? ¿Cuándo es que una persona se certifica o logra una certificación? Cuando una persona logra demostrar que sabe, hace y es lo que dice la función en específico. Las certificaciones lo que te van a ayudar es poder prepararte con base en esas funciones claves, y una vez que tú demuestres que sabes, haces y eres lo de esa función, te van a dar un papel, te va a permitir llegar y aplicar en la industria a ese puesto clave. Y esa certificación te va a diferenciar del que no la tiene. Por más que tenga grados académicos, por más que tengas maestrías, por más que tengas doctorados, si no sabes demostrar que sabes hacer una función bajo un estándar de calidad, no te van a dar el puesto. A ver, entonces, negociación laboral. ¿Esa dices que es una fundamental para este segmento de pobreza emergente para tener el mayor retorno que otras? Pues las capacidades duras. Antes de ir a negociar laboralmente, debes de saber y debes de poder demostrar que las tienes. Y aquí es súper importante la portabilidad del conocimiento. Aquí es súper importante el certificado. Aquí es súper importante el documento. Aquí es súper importante la evidencia documental que realmente afirme que tú eres una persona técnicamente preparada para el puesto. Si tú estás tomando un curso de capacitación que no te deja una evidencia documental, formal, de que te capacitaste, va a ser muy difícil que esa portabilidad tenga un valor al momento de la negociación. ¿Cómo distinguir un vendehumos? Y sería la persona que no se hace responsable respecto a lo que promete y lo que entrega. En este momento de la historia, todos los que tratamos de promover algún servicio de capacitación y de educación, tenemos que salir al momento de hacer una oferta, a hacer promesas, ¿no? Si tú aprendes esto, entonces va a pasar esto. En los cursos digitales, ¿todas las personas pueden aprender? No. Porque acuérdate que la variable principal es el sujeto de aprendizaje. ¿Qué condiciones tiene el sujeto de aprendizaje para que el curso realmente sea pertinente y le pueda ayudar? ¿Cómo distinguir si un curso digital es bueno antes de comprarlo? Bien sencillo. Al finalizar el programa, ¿van a evaluar mi aprendizaje o no? Esa es la primera pregunta. Aparte, cuestiona quién va a ser el maestro. Okay. Porque no todo el que sabe enseñar. No todo el que enseña sabe. Y no todo el que enseña y sabe sigue aprendiendo, mi querido Jorge. Gracias a su liderazgo, visión, motivación e innovación, la tecnología y digitalización han sido clave para llevar las competencias a todos los rincones del país. Durante los años 2015 y 2017 fuimos galardonados como el centro evaluador con mayor emisión de certificados, impactando a miles de profesionistas. 2019, el gobierno de México, reconociendo nuestro trabajo destacado en el ámbito educativo, nos invitó a elevar nuestra figura de centro evaluador a organismo certificador.
Esto nos otorgó la facultad de acreditar, incubar y lanzar nuevas empresas para la certificación de competencias laborales en más de 30 sectores productivos del país. Las contribuciones del ICE al Sistema Nacional de Competencias son invaluables, con un impacto directo en la profesionalización de los sectores productivos de nuestro país. ICE México ostenta uno de los récords históricos de emisión de certificados. 3 de cada 10 certificados emitidos por los principales organismos certificadores llevan el sello y la calidad de este instituto. Desde entonces, ICE México ha incubado y desarrollado más de 3.500 empresas, impactando a más de 2,5 millones de estudiantes en toda la República Mexicana y Latinoamérica. Nos hemos consolidado como el organismo certificador con mayor emisión de certificados y la red de consultores formativos más grande y relevante de la región. Y no les quiero platicar del proyecto que tuvimos nosotros de 1,000 consultores para Guanajuato. Y bueno, aquí mi gran amigo Marco nos hizo favor de presentarnos a Cristian y una servidora y dijo, creo que pueden hacer algo importante. A los 7 meses estábamos dando los certificados de estos 1,000 consultores para Guanajuato. Y a mí me quedaba muy clara cuál era la ganancia que tenía la universidad en este proyecto. Íbamos a certificar y acreditar en un estándar de competencia a 1,000 de nuestros alumnos. Entonces nosotros estábamos ganando, pero yo le decía, Cristian, no entiendo tú qué ganas. Y Cristian me dijo, yo gano la satisfacción de poder ayudar a mi país y a mi estado en un momento crítico para formar a estos 1,000 consultores y que vayan y generen soluciones en las empresas. Con el objetivo de ofrecer programas que respondan a las necesidades reales del entorno, ICE México creó la División de Investigación. Esta área se encarga de dar soporte y fundamento a todos nuestros programas educativos, asegurando que sean pertinentes y actualizados. En esta búsqueda, identificamos la creciente necesidad de promover certificaciones digitales a nivel internacional. A partir de ahí, desarrollamos el proyecto más innovador de ICE México, el Sistema ACC. El sistema automatizado para la comercialización de certificaciones digitales desarrollado en colaboración con la marca internacional Microsoft. Este programa único tiene como objetivo capacitar al talento humano de México y asegurar un plan de desarrollo profesional promoviendo una verdadera movilidad laboral y económica. Fruto de investigaciones exhaustivas, publicamos el libro El futuro de la educación superior en México, una recopilación de las necesidades, oportunidades y tendencias desde el norte hasta el sur del país. Gracias a esta publicación, ICE México fue invitado al Senado de la República para exponer los resultados de la investigación y proponer regulaciones educativas formales que impacten a la población educativa del país. Y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Cristian Gabriel Ríos. Tú acabas de presentar el libro, ayer estuviste en el Senado. A ver, plantéanos. El grupo de investigadores lo que planteamos es prácticamente un indicador irrefutable, que es la movilidad social. Es decir, movilidad social es la capacidad de morir en mejores condiciones socioeconómicas que con las que naciste. El impacto de esta investigación nos ha llevado a aparecer en los medios de comunicación más importantes de México, obteniendo galardones internacionales destacados en medios digitales. Además, ICE México se ha comprometido a crear nuevas publicaciones que orienten a aquellos dedicados a la capacitación formal, aprovechando las oportunidades generadas por el nearshoring. Por ello, desarrollamos la investigación Perspectivas de la regulación y exigencia de los estándares de competencia laboral en México, así como el Manual Capacitador Experto, una guía clara y concisa basada en las mejores prácticas y normas internacionales para formar capacitadores con impacto. 2023. En nuestro esfuerzo por mantener un compromiso con la calidad de la educación, implementamos con éxito el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015. No solo buscamos generar la red de centros educativos más amplia, sino también la más efectiva y de mayor calidad en Latinoamérica. Esta empresa es una empresa pujante, donde hay un compromiso y un liderazgo que trasciende no nada más en lo local, sino en lo nacional e en lo internacional. Esta certificación simboliza el fruto de la dedicación de una década de trabajo y el compromiso incansable de la organización con la calidad y la mejora continua.
La calidad es más que una meta, es una cultura que hemos inculcado en cada aspecto de nuestro trabajo en ICE México. Este logro es una prueba de ello. Hoy ICE México atiende a cientos de miles de alumnos en todo México y América Latina a través de sus más de 3,000 centros de evaluación. Los estándares de competencia laboral son hoy el eslabón entre el capital humano de México y el enorme fenómeno del nearshoring. Este fenómeno que está relocalizando a cientos de empresas en México, hoy somos producto de nuestro producto. ICE México ha invitado a millones de mexicanos y mexicanas comprometidos con la educación de unirse a esta red de consultores formativos, promoviendo, compartiendo programas de alto valor que sumen a las habilidades de profesionistas y empresas. Nuestro modelo educativo es formal, innovador y se basa en estándares de competencia nacionales e internacionales fortalecidos por medios tecnológicos. Estamos comprometidos con todos los profesionistas del país, creando espacios digitales en los que puedan desarrollar habilidades claves que les permitan mejorar las condiciones actuales, aprovechando las oportunidades del tan cambiante mercado. Estamos comprometidos con todos los mexicanos que legítimamente tienen el deseo de superarse y crear un mejor futuro para ellos y su entorno. Somos ICE México.